Pero para empezar, ya, este nuevo tema, que vamos por el capítulo 5 del libro, vamos a ver, como ven en la presentación, cómo puede ser justo el castigo eterno. Y si de verdad habría un problema del mal, ese sería el infierno. Después de todo, si todos son finalmente rescatados de este mundo de sufrimiento, o sea, salvados al final, con el universalismo, que todo el mundo va a ser salvo, a un reino donde dice Salmo 16:11, tu diestra y deleites para siempre, entonces la eternidad empequeñecerá nuestro sufrimiento a insignificancia. Pero si la lectura simple y menos forzada de las escrituras es correcta, entonces la Biblia nos dice que el castigo eterno aguarda a aquellos que rechazan las buenas nuevas. Esta mala noticia ofende a los no cristianos y preocupa a muchos cristianos. Después de todo, ¿cómo puede Dios ser amoroso y sin embargo castigar a las personas para siempre? Como lo expresó el prolífico autor evangélico y teólogo John Stott, dice así: encuentro el concepto intolerable, ni lo digo bien, pero no importa. Y no entiendo cómo la gente puede vivir con él sin cauterizar sus sentimientos o sin sucumbir a la tensión. Pero nuestras emociones son una guía fluctuante y poco confiable hacia la verdad, y no debe ser exaltadas al lugar de autoridad suprema para determinarlo. Así que de hecho, es una doctrina difícil de aceptar, y en esta clase vamos a abordar la naturaleza del infierno, y la siguiente, que va a ser más larguita, si Dios podría ser justo al enviar a la gente allí para siempre. Desde el principio, entonces, debemos ser humildes y, como observó Stott, este señor, recordemos que nuestras emociones son una guía poco confiable cuando pensamos y hablamos sobre el infierno. Y lamentablemente, muchos parecen creer lo siguiente: si yo no entiendo el infierno, si yo no entiendo cómo el castigo eterno podría ser justo, entonces no debe ser justo. Y ya que Clay Jones, que es el autor de este libro y de estas clases, sostiene la doctrina tradicional del infierno, por lo que conceptos como el aniquilacionismo no están dentro de sus soluciones, y muchas veces las ataca en su libro. Pero aunque puede ser eso, digamos, no vamos a ver lo que es cuestiones así en base al aniquilacionismo. Eh, Creo que puede servir estas clases en ciertas partes de su doctrina. Pero hay que recordar que si el infierno existe, el infierno es por definición de otro mundo. Y aunque puede que no tenga sentido para nosotros, eso no significa que el castigo eterno no tenga sentido en el reino que no podemos ver. Tendemos a ver la justicia del infierno solo desde una perspectiva de este mundo. O sea, desde la perspectiva de vivir en el planeta Tierra durante 70, 80, 90 o 100 años. Pero considere que Satanás y los ángeles caídos pueden haber estado vivos durante el equivalente a 800.000 millones de billones de centillones de años terrestres. Y si ese es el caso, porque no sabemos o no tenemos idea hace cuánto tiempo fue que Dios creó a los ángeles, entonces castigarlos durante un año o incluso 1000 años podría parecerles tan corto como condenar a un asesino de masas a un día de trabajos forzados. Y para eso ese era el meme. O sea, si si solo ponemos a los demonios como un trato justo durante 1000 años, ellos no lo van a ver tan difícil como los humanos que viven menos que ellos. En cambio, si los demonios viven centillones de años, o sea, no les va a importar 1000 años en el infierno. Ahora bien, además, tendemos a restar importancia al pecado y vemos a los humanos como menos pecadores de lo que realmente son. Pero debemos recordar que el pecado de las criaturas resultó en una guerra en el cielo, y toda rebelión humana contra Dios es similar a la rebelión de Satanás contra el Señor, que directa o indirectamente resultó en todo sufrimiento, enfermedad, violación, tortura y muerte que alguna vez sucedió y sucederá en el planeta Tierra. Y todo el sufrimiento de este planeta no tiene en cuenta quién sabe cuánto horror hubo en el reino de cielos que pasó eso. Y subestimamos drásticamente el horror de lo que es una rebelión. Entonces, teniendo en cuenta esta humildad que debemos tener, hay algunas cosas que considerar. Vamos a ver
cuál es la naturaleza del infierno. Y es importante señalar que la mayoría de los teólogos cristianos, no solo recientemente, sino durante siglos, han estado de acuerdo de que no debemos volvernos dogmáticos sobre las imágenes bíblicas del infierno. Robert Peterson, en su libro traducido al español, dice Infierno en juicio, el caso del castigo eterno, dice lo siguiente. ¿Deberíamos entender los fuegos del infierno como llamas literales? La respuesta es no. Como Calvino vio hace mucho tiempo, Dios no tenía la intención de que lo entendiéramos así. Si tomamos literalmente la imagen del infierno como fuego, choca con otras imágenes del infierno. Por ejemplo, el infierno como tinieblas o el infierno donde se azota a los impíos. En lugar de darnos imágenes literales del destino de los malvados, Dios usa imágenes temidas de este mundo para presentar la terrible realidad del infierno en el próximo mundo. Estoy de acuerdo con la mayoría de los académicos conservadores contemporáneos en la comprensión de las imágenes bíblicas del infierno siendo metafóricas en lugar de literal. También, de manera similar, John Blanchard dice acertadamente que el fuego del infierno no es un fenómeno material que podría, por ejemplo, mover una máquina de vapor o generar electricidad. Prácticamente todos los intérpretes están de acuerdo en que cuando Jesús habló del gusano del infierno, él estaba usando una metáfora. Sería extraño si al mismo tiempo hablara del fuego y no estuviera haciendo lo mismo. D.A. Carson concluye también eso. La verdad es que estas imágenes incompatibles nunca tuvieron la intención de ser literales, sino metáforas para escribir el lugar espantoso que llamamos infierno. Carson continúa. La mayoría de los intérpretes reconocen que hay un elemento metafórico sustancial en las descripciones bíblicas del infierno. Esto no significa que el infierno en sí sea meramente metafórico. No se debe inferir del hecho de que alguien piense muchas de las descripciones del infierno son metafóricas y no literales, a la conclusión de que el infierno en sí no es literal. El infierno es real. La cuestión es hasta qué punto deben tomarse literales sus descripciones. Normalmente no pensamos en la coexistencia de fuego inextinguible y gusanos. El primero devorará al segundo con la misma facilidad con que consumirán a las personas. Es difícil imaginar cómo un lago de fuego coexiste con la más absoluta oscuridad. Y si uno es arrojado a un lago de fuego, ¿qué necesidad de las cadenas? D. Carson finaliza entonces. Esto no es para negar que algunas especulaciones sobre qué realidad precisa se esconde detrás del lenguaje metafórico. Esto no es para negar que algunas especulaciones sobre qué realidad precisa se esconde detrás del lenguaje metafórico han ido demasiado lejos. Uno piensa, por ejemplo, en la sugerencia de Lewis de que así como el cielo hace a los seres humanos, como ahora pensamos en ello, más que humanos, así también el infierno, como el fuego que quema la madera hasta convertirla en ceniza, que ya no es madera, sino que solo restos, hacen un humano en algo menos que humano, un ex hombre o un maldito fantasma. Supongo que esto es posible, pero ciertamente deja los textos muy atrás. Más satisfactorio, aunque sigo sin estar seguro de algunos de sus argumentos, es el tratamiento clásico de Robert Anderson, elogiado por Spurgeon como el mejor tratamiento del tema, pero mi punto es que el infierno puede ser muy diferente de las representaciones de muchas imágenes medievales. Creo que me equivoqué en esa traducción. Aunque a pesar de todas estas citas que vimos, cualquier representación del infierno que lo haga tolerable está equivocada. Lo que podemos estar seguros es que el infierno es peor que todo eso. Pero ahora viene la pregunta. ¿Se puede retratar el infierno como peor de lo que es? Ahora, el infierno nunca debe ser tratado como algo menos que horrible, pero es posible desviarse peligrosamente de la enseñanza de la Biblia. En la literatura judía, los rabinos hablan de hombres promiscuos colgados de los genitales, mujeres que amamantaban públicamente a sus hijos colgados del pecho, y de los que hablaban durante las oraciones de la sinagoga con la boca llena de brasas. Dante, en su Inferno, describió algunos pecadores desnudos y picados por avispas y avispones, algunos con arcadas en un río de sangre, algunos sumergidos en excrementos humanos, algunos hervidos en alquitrán,
algunos sentados en arena ardiente mientras caía una lluvia de fuego sobre ellos, algunos azotados por demonios con cuernos y así sucesivamente. Perdón, voy a tomar agua. El padre John Furness, también conocido como padre Furness, porque Furnace es como si fuera un horno en inglés, que es un evangelista, este señor de los niños, describió el infierno como si tuviera diferentes mazmorras. Y él dice que en la cuarta mazmorra hay un niño, un joven. Sus ojos arden como dos carbones encendidos. Dos largas llamas salen de sus oídos. A veces abre la boca y sale un aliento de fuego ardiente, pero escucha, hay un sonido como el de una tetera invierno. ¿Es realmente una tetera hirviendo? No. Entonces, ¿qué es eso? Escucha lo que es. Es la sangre invierno hirviendo en las venas escaldadas de ese niño. El cerebro está hirviendo y burbujando en su cabeza. La médula le hierve en los huesos. Ahora, imagínense a un niño escuchando eso en una clase de escuelita dominical un domingo, así todo pequeñito. Imagínense. Pero incluso una interpretación más suavecita, digamos, del evangelista estadounidense Jonathan Edwards es exagerada. O sea, Edwards describió el infierno como un horno furioso donde, y cito aquí, mira, se me olvidó poner esa parte de la cita, perdonen. Jonathan Edwards dice que que es como un horno furioso donde el cuerpo estará lleno de tormento en todo lo que pueda contener. Y cada parte de él estará llena de tormento. Tendrá un dolor extremo cada articulación de ellos. Cada nervio estará lleno de un tormento inexpresible. Serán atormentados hasta la punta de sus dedos. Su corazón y sus entrañas y sus cabezas y sus ojos y sus lenguas, sus manos y sus pies serán llenos del ardor de la ira de Dios. Esto se nos enseña en muchas escrituras. Ahora, Clay Jones, que es el autor detrás de este libro, les ha pedido a sus alumnos que nombre al menos una de las muchas escrituras que, según Edwards, describen el infierno de esa manera. Y obviamente sigue esperando a que lo encuentre, ¿verdad? Ahora vamos a ver, finalmente, qué es lo que dice Jesús sobre el infierno. Y al contrario de estos adornos infernales, en Lucas 16 encontramos el discurso más detallado de Jesús sobre cómo sería para una persona estar en el infierno. Allí Jesús nos habla de un hombre rico que no ayudó a un mendigo enfermo llamado Lázaro, que yacía fuera de su puerta. Jesús dijo que después de que Lázaro y el rico murieron, el rico estaba en el Hades, estando en tormentos. Y vio a Abraham de lejos y gritó: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Abraham respondió: Hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, y tampoco nadie pueda cruzar de allá a nosotros. Entonces él le dijo: Te ruego, pues, Padre, que los envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: Ellos tienen a Moisés y los profetas, que lo oigan. Y él dijo: No, padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le contestó, perdón, no puse la diapositiva. Mas Abraham le contestó: Si no escuchan a Moisés y los profetas, tampoco se persuadirán si algunos se levanta entre los muertos. Perdón si escuchan lluvia, está aquí como una tormenta gigante, entonces perdón, debería mi micrófono quitar eso, pero me imagino que no se escucha nada, pero vamos a seguir. Ahora bien, ahora noten que Jesús no describió al hombre rico gritando histéricamente de angustia o tan dolido por las llamas que era súper incoherente al hablar. Jesús podría haber hecho eso, pero no lo hizo. En cambio, leemos sobre un hombre que en lugar de gritar histéricamente es capaz de hacer peticiones, mantener una conversación, presentar argumentos y formular refutaciones. Su pensamiento, que está equivocado, sigue intacto. El llamar padre a Abraham podría incluso considerarse cortés, o que estaba súper interesado en decirle eso. Sí, el hombre rico estaba sufriendo, pero
está dentro de la experiencia humana que a veces las personas sufren tanto dolor que se vuelven absolutamente incoherentes o al menos no son capaces de conversar de ninguna manera normal. Yo, por ejemplo, he experimentado super dolores y me imagino que algunos de ustedes también. Por ejemplo, el jugar al fútbol, si eres hombre y te den una patada en los testículos, o darte en un golpe súper duro en el filo de la silla con tu dedo meñique del pie. O sea, nadie en esos momentos tiene alguna mente para hablar ni debatir. O sea, literalmente estás tirado en el suelo pensando en el dolor nada más. Pero Rico conversa. Incluso es educado. Ahora, consejo que debemos tener cuidado de no sacar demasiado provecho de la experiencia del hombre rico en el infierno. Pero nuevamente, esta es la discusión más extensa de nuestro Señor sobre cómo podría ser el infierno. Algunos argumentan que el propósito de Jesús en esta historia no es hablarnos sobre la condición de los que están en el infierno, pero como señala Larry Dixon, que toda la escritura es inspirada por Dios, dice que a menos que uno esté preparado para sugerir que Jesús está pasando información inexacta sobre la otra vida, ¿por qué no debería entenderse que Lucas 16 refleja una imagen general de lo que le sucede a los justos y los impíos en la muerte? G. Campbell Morgan escribe también: Jesús no lo llamó parábola, Lucas no lo llama parábola. Además, el hecho de que si bien no se nombra al rico, sí se nombra al mendigo y hace probable que estuviera nombrando un caso real, puede ser una parábola. Si es así, al menos llama la atención de que es la única parábola de Jesús en la que se le da un nombre a una persona. Y para terminar, Murray Harris escribe que no es ilegítimo deducir del escenario de la historia las características básicas del estado post-mortem, o después de la muerte, sería eso, de creyentes e incrédulos. Harris señala que ambos son conscientes de su entorno, tienen un recuerdo del pasado y han conservado su capacidad de razonar. El hombre rico podría haber estado gritando de manera incoherente, pero no fue así. Ok, aquí terminamos. Perdón si empecé a gritar, es que hace mucha lluvia, de verdad, aquí, por aquí. No sé si tiene algo que comentar. ¿Alguno? De nuevo, perdón si grité, pero es que no me escucho ni yo mismo. No, ok. Yo, digamos, como comentario, bueno, ya había conocido un poco, estudiado un poco, mediante un video que tuve que traducir sobre esta naturaleza de infierno, pero desde el primer día que me dijeron eso, se me esclareció, bueno, aclareció, no sé cómo se dice, todo sobre el infierno, porque yo pensaba que era de fuego, yo pensaba que era literalmente gusanos, oscuridad, todo al mismo tiempo, pero no, o sea, ahora yo sé que estoy equivocado, porque, o sea, como dijo una de las citas, o sea, si hubiera fuego, entonces, no, bueno, si es un fuego literal, entonces podría generar electricidad y puede ser contradictorio con lo del gusano y la oscuridad, o sea, cosas así. Pero para mí fue súper abrir de boca, ¿verdad? No sé, algo, algo que tengan que comentar. Ya la próxima clase vamos a ver si es justo Dios castigar eternamente a personas. Era sobre un video que ponía así también como referencia a la historia de Job, o como se escriba, que si el infierno fuera así un lugar de sufrimiento, entonces ¿por qué pediría yo, Job o Job, así Mm. estar en el infierno? Eso lo había mencionado, pero ya no me acuerdo muy bien del versículo. Si quieren, después les paso el video. Ah, ok. Sí. Joel, ¿ibas a decir algo? Sí, si bien no dice, o sea, me suena súper lógico, y no dice en, en algún momento que estaban en algún lugar de fuego ni nada, pero ¿cómo podríamos tomarlo, la parte que dice que si pudiera alcanzarle agua y mojar por lo menos la punta de la lengua? Ujú. ¿Cómo podemos explicar eso? Sí, Mm, o sea, ¿cómo podríamos tomarlo eso? buena pregunta, no sabría, pero, o sea, me imagino que ahí en ese momento estaba, déjeme ver,
ver ese versículo, Lucas 16. Yo creo que una parte sí dice que hay llamas. Rico y Lázaro. Sí, él dice que están en llamas. Y me imagino que en base a ese contexto, a ese escenario, me imagino que es entendible que pida algo para refrescarse. Pero, o sea, puede ser, digamos que, o- obviamente no era. Hay algo que vi de un llamado, ¿cómo se llama? Michael Jones, que, que la razón por la que pide eso es porque todavía ve que Lázaro es un mendigo que tiene que servir al rico. Entonces, la razón de que dice, padre, ¿verdad? Diga a Lázaro que me moje la cosa, porque, o sea, todavía él está tan sucumbido en su oscuridad o en su orgullo, en su eh, renombre de rico, que quiere todavía mandar a Lázaro a hacer cosas para él. Entonces, no es tanto, digamos, el escenario en sí, sino lo que la persona hace para Lázaro. Tal, Se puede tal vez, decir, Interesante. se puede decir que el infierno es un lugar donde la gente deja de pecar, ¿o cómo? no, más bien es dejada por Dios en su oscuridad, digamos. Y en la oscuridad me refiero a que las personas que están ahí realmente es porque odian a Dios y no quieren estar con ellos. Entonces, una otra cuestión que decía Michael Jones es no, bueno, yo creo que lo vamos a ver en la próxima clase, pero voy a spoiler un poco. No estoy seguro porque no he traducido toda esa parte todavía, pero hay una cita de C.S. Lewis que, que dice que tenemos tan poca vida, digamos, por lo menos la persona por medio de 70, 80 años, que el tener un malo carácter, un mal carácter, digamos, que es odioso o se pone enojado, o sea, en esos 70 años de vida no parecería como muy importante. Pero imagínense que si cada vez se pone peor en el infierno ese carácter, o sea, literalmente esta persona se está o sea, consumiendo a sí mismo mediante su carácter que está incrementando durante una eternidad. O sea, entonces, la cuestión es las perspectivas. En esta vida no vemos tan importante lo que es empeorar en carácter, pero imagínense lo que sería un infierno en una eternidad o, o para el aniquilacionista de un tiempo relativamente largo que esté consumido en su, no sé, enojo, tal vez tristeza, tal vez orgullo, cosas así. Literalmente se están consumiendo a sí mismos y están en ese tormento que ellos mismos se están provocando a sí mismos. Ok, es que yo había visto una frase en Facebook que decía, el infierno, el rico nunca dice que lo saquen de ahí, solamente dice que le den agua y algo más. Entonces, el infierno es un lugar donde ya dejas de pecar y por eso es que no pide que lo saquen de ahí, porque es una Claro. reflexión personal. Eso es lo que había escuchado en Facebook, claro. Sí. También es importante saber qué significa, cuál es el concepto de pecar. Y Michael Jones también en este video, una vez que terminemos esta clase sobre el infierno, les voy a pasar el enlace, pero habla sobre el concepto de pecar. Y de hecho, no, creo que es Soren Kierkegaard, que hace como una definición correcta, porque normalmente conocemos el pecar que es transgredir o romper las reglas o mandatos de Dios o cosas así. Pero Kierkegaard dice que los propios fariseos se enorgullecían de que ellos sí podían cumplirla, digamos. Entonces Kierkegaard en uno de sus libros dijo que pecar no es solo eso, sino también poner tu estatus, todo lo que eres tú en algo más arriba que Dios. Entonces eso es lo que hacían los fariseos, ponían el estatus de ser incorrecto, o sea, que no pueden decirle nada porque sí cumplen la ley y cosas así. Entonces, de esa manera podemos decir que los fariseos sí estaban pecando,
porque ellos ponían su estatus por encima de lo que es Dios. Y si vemos al rico, entonces todavía está glorificando su estatus, todavía está pecando, todavía está diciendo que Lázaro le siga sirviendo a él porque él es rico. Ay, perdón. Y aún así no puede salir del infierno. Entonces tiene sentido. ¿Algo más? Súper, bastante interesante. Bueno, Nada, si ahorita que escuchan me... ruido es porque... Sí. bueno, perdón. Dale, dale, Elsie. ¿Qué hable ella? Bueno, si escuchan ruido es porque voy en la calle. Ajá. Pero de hecho yo entiendo que es todo lo contrario. O sea, como decían, no tenemos un concepto a veces nada más sobre el pecado. Pero si estás explicando que va en aumento, por lo tanto es más bien permanecer en un pecado eternamente. O sea, es como estar en pecado eternamente. Sí, perdón, sí entendí eso, pero ¿cuál era la pregunta? Creo que querías... ¿O es un comentario? Sí, no tenía pregunta. Era un comentario con respecto a que, bueno, no sé, no vi bien quién decía sobre que era dejar de pecar, pero yo diría que es lo contrario, es permanecer en pecado, Correcto, sí. en un pecado eterno. Sí, yo pienso que sí, es lo mismo. Yo creo que obviamente debemos ver que la única razón por la cual no pecamos es porque en realidad los frutos, estos frutos buenos, no son de nosotros, sino del Espíritu de Dios. Y cuando la gente supuestamente, bueno, yo expliqué esto en clases pasadas, hace cosas buenas, es simplemente por interés propio. Por ejemplo, cuando alguien no adultera con otra pareja, es porque por interés propio de que no quieren que lo vean, que está alterando, o que se den cuenta, o que tenga un problema en el trabajo. O sea, al final no es cuestión de porque sea bueno en sí, que no adultere, sino pues cuestión de interés propio. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo cosas buenas, de verdad, buenos frutos del Espíritu Santo y cosas así, es por Él, no por cuestiones de nosotros. Entonces, cuando alguien está en el infierno, literalmente ya no tiene nada en sí mismo que lo ayude a hacer cosas buenas, simplemente está consumiéndose a sí mismo. Listo. Bienvenido. ¿Quién es Vincent Margot? Yo sé que tenía un nombre, pero no me acuerdo cuál era. Hombres chidos. Sí. No. Bueno, estamos entonces. Hola. 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 ¿Cuál es tu nombre? Amanda Vincent Margot. Vicente. Vicente. Pues sí, Ah, pues sí, era Vincent. Bueno, bienvenido, Vicent. Lastimosamente ya vamos a terminar, pero ya vamos a subir este video próximamente a YouTube. No sé si alguien quiere decir otro comentario final. Si no, ya que hasta aquí lo dejamos. también me acuerdo, por ejemplo, del video que haya visto. Por ejemplo, así definía el infierno por, como una inexistencia, por así decirlo. Porque ¿cómo puede un padre amoroso castigar a su hijo? Entonces, bueno, el infierno, por así decirlo, lo deciden ellos mismos. Pero así Dios, O sea, por así decirlo, hace el sí, ¿Mande? estás hablando de aniquilacionismo de una manera incompleta, digamos. O sea, lo que sí es que al final, digamos, la gente va a cesar de existir. Me imagino lo que quieres decir. Sí, por así decirlo. Ok. Normalmente lo que el aniquilacionista diría es que sí, va a haber un tormento, va a haber un cierto tiempo de tormento, pero cuando en Apocalipsis se habla de la muerte segunda, voy a cerrar un toque la puerta. Ahora sí. Cuando ¿qué está hablando? Bueno, cuando el aniquilacionista, no, cuando la Biblia dice que hay una muerte segunda, el aniquilacionista diría que o sea, el lago de fuego, o ¿cómo se llama en hebreo?
no, en griego, Gehenna. Ellos dicen que esta es la cesación de existencia, que ya después de esa cuestión, ya todos los demonios y las personas que no tuvieron a Cristo cesan de existir. Mientras que la doctrina tradicional de infierno dice que son atormentados para siempre. Pues, pero ahorita, digamos, eso es cuando ya viene el juicio. Ahorita las personas que no están en Cristo, tanto ¿cómo es? Bueno, los tradicionales y los aniquilacionistas dicen que todavía, ahorita están en un lugar de tormento. Se llama, ¿cómo se llama? Bueno, es el lugar de sombras, es la traducción. Y mientras que los que murieron con Cristo están en el seno de Abraham, que es con relación a estos versículos que vimos. Bueno, está en el Hades. El Hades y el lugar de sombras es como prácticamente parecidos. ¿El Seol? ¿Qué pasó? ¿El Seol? Sí, es que hay como tres Seol. Gehenna, Hades y Seol, ¿sí? Seol, sí, Seol. Sí, ¿Y Seol. qué es el Hades. Abadón? Abadón. No es como un... no es nada del infierno. Debe ser como un suceso parecido al Apocalipsis. Déjeme ver. Pero no creo que tenga relación con... un ser angélico. Parece ser. Bueno, dice que en el Antiguo Testamento a dónde se refiere a un abismo insoldable, generalmente vinculado al lugar de los muertos, el Seol. O sea, Abadón y Seol parece que son sinónimos. Y también sinónimos es del Seol y Hades, porque uno es con griego y otro es con hebreo. ¿Algo más? No. Bueno, más adelante en la próxima reunión vamos a ver. Les voy a poner un enlace también sobre los nombres del infierno, cómo se le llaman. Hay varios nombres que se le da infierno y varios lugares que se podrían decir. Las personas que quieran quedarse, yo no, como ya saben, yo me quedo aquí para hacer un devocional. Y como ya les expliqué, depende del hobby que Esperen, que me ustedes. trabó, que dijeron. Vamos a Se hacer me el trabó el devocional. teléfono. Okay. Ok. Vamos a hacer el devocional. Ya pueden ser libres si gustan quedarse o pueden irse. Normalmente los devocionales se tratan de leemos un capítulo, un versículo y nos quedamos aquí tratando de relacionar el devocional con algo que te gusta hacer. Yo, por ejemplo, yo dibujo, entonces me gusta hacer un dibujo en base a ese versículo. Puede ser un poema, puede ser, no sé, alguna cuestión arquitectónica, puede ser, no sé, alguna letra de canción, melodía, algo que te sea relacionado con ese versículo. Entonces, si quieren quedarse, muy bien. Si no, son libres de irse. Pero muchas gracias por estar aquí. Nunca he tenido tantas personas, me das un montón. Pero ya, muchas gracias.